Hola, bienvenidos a nuestra sección de nutrición renal. Este es un primer video en donde vamos a abordar un tema muy importante que es el síndrome de desgaste proteico energético en el paciente con enfermedad renal crónica. Bueno, en primer lugar, ¿qué se entiende por síndrome de desgaste proteico energético? Se describe como una entidad patológica única en donde confluyen alteraciones puramente nutricionales en condiciones catabólicas, y estas están fisiológicamente relacionadas y potencializadas entre sí. Entonces al final crea un círculo vicioso para que el paciente pues tenga problemas nutricionales, como el mismo concepto lo dice. Entonces eso está aunado a muchos factores, pero lo que estamos viendo ahora es de que la nutrición renal se vuelve cada vez más complicada. No es un esquema simple o un papelito en donde se le pueda explicar al paciente qué debe comer, qué no debe comer en base a la patología, ¿no? Ahora, pues lo ideal es que el tratamiento nutricional primero sea enfocado al paciente, ¿sí? Y adaptado a las condiciones clínicas y extraclínicas del mismo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Verdad? Eso quiere decir que de acuerdo a las patologías que vaya teniendo el paciente y las condiciones nutricionales, es que nosotros vamos a ir enfocando la terapéutica nutricional. Eso significa que no porque el paciente sea paciente con diabetes tengamos que prohibirle situaciones que normalmente nos decían los libros, o que si es paciente con enfermedad renal, pues imagínense, ya no puede comer ni azúcar ni sal. Entonces ustedes coman en algún tiempo sin azúcar y sin sal y no sabe de nada, lo que significa que obviamente la enfermedad está tratando demasiado mal al paciente como para que también la alimentación lo haga. Cuando nosotros enfocamos nuestra terapéutica en el paciente, ¿sí?, también considerando sus necesidades clínicas y extraclínicas, vamos a obtener mejores beneficios, vamos a minimizar riesgos, vamos a tener una mejor adherencia a la dieta, y el paciente pues va a mejorar sus condiciones clínicas. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que nos dice la epidemiología en cuanto a la enfermedad renal crónica y el síndrome de desgaste proteico energético? Lo que nos está diciendo también es que, por ejemplo, hay estudios en donde nos refieren que entre un 18 hasta un 57% de los pacientes con enfermedad renal crónica padecen este síndrome de desgaste proteico energético. Pues es una prevalencia bastante alta, pero en realidad, ¿quién tiene la culpa? ¿Es la evidencia? ¿Es el profesional de la nutrición? ¿O es al final el paciente? Bueno, quiero comentarles que hay artículos en donde refieren que, por ejemplo, de dónde obtiene el paciente sus guías nutricionales. El 29.3% lo hace en internet, busca en internet nutrición renal o cómo, qué comer, qué no comer, ¿sí? Otro 23% se lo consultan al médico. Otro 20.5% lo buscan en folletos de nutrición. Otros más osados, en 18.6%, le preguntan a amigos y familiares. Y un 8.6% lo buscan en aplicaciones inteligentes. Bueno, ¿y dónde queda el nutricionista renal o el nutriólogo renal? Simplemente en estos estudios no se menciona que los pacientes busquen como primera opción o segunda opción o tercera opción a un nutricionista renal, ¿sí?, habiendo complicaciones bastante serias en cuanto al tratamiento nutricional. Eso también quiere decir que no todos los nutricionistas pueden abordar este tipo de patologías, y por lo tanto pues también hay cierto margen de error en este sentido.
Bueno, ¿qué esperamos encontrar en los pacientes con enfermedad renal crónica y con presencia de síndrome de desgaste proteico energético? Pues vemos características bioquímicas, vamos a ver características antropométricas, vamos a ver características musculoesqueléticas, vamos a ver características de ingesta dietética para determinar en realidad si el paciente si presenta desgaste proteico energético o no presenta desgaste proteico energético. Bueno, y en cuanto a, por ejemplo, al tema de los bioquímicos, ahorita vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que tenemos que revisar en nuestros pacientes con enfermedad renal crónica en cuanto a sus bioquímicos. Y eso está bastante accesible, ¿sí? Podemos revisar albúmina. Si la albúmina está abajo de 3.8 miligramos por decilitro, entonces podemos empezar a pensar que este paciente pueda estar cursando síndrome de desgaste proteico energético, porque no solo es el único criterio. Si no tenemos albúmina, pues la prealbúmina, transtiretina también, pero este es únicamente en pacientes en diálisis, o también un colesterol sérico abajo de 100 miligramos por decilitro. Entonces un colesterol sérico abajo de 100 miligramos por decilitro no quiere decir que el paciente esté, su colesterol esté muy adecuado, ¿no? Y empieza a referirle que quizás tenga problemas de desgaste proteico energético. Bueno, en cuanto a la masa corporal, también tenemos que ver, por ejemplo, el índice de masa corporal. Todavía está validado o está válido el índice de masa corporal en la determinación del síndrome de desgaste proteico energético de estos pacientes. También tenemos que ver si hay pérdida de peso no intencionada, por ejemplo, arriba del 5% en 3 meses o arriba del 10% en 6 meses. Sí, eso es otra condición. En cuanto también a la grasa corporal, que sea menor de 10% de la masa corporal, es otra condición de las cuales podemos decir que nuestros pacientes posiblemente estén cursando un síndrome de desgaste proteico energético. Bueno, y otro criterio pues es la ingesta dietética. Yo creo que es de las más importantes. Y lo que nos dice en cuanto a la ingesta dietética es que si el paciente está consumiendo abajo de 0.8 gramos por kilo de kilo peso día en diálisis, pues hay un cheque en la cual podemos referir que este paciente posiblemente esté teniendo problemas de desgaste. Si está en etapa predialítica y el paciente está consumiendo una ingesta proteica abajo de 0.6 gramos por kilo peso día, pues también podemos estar pensando en que nuestro paciente pueda estar cursando un síndrome de desgaste proteico energético, pero acá hay que tener cuidado porque recordemos que en etapas predialíticas y dependiendo del abordaje nutricional, hay que preguntarle al paciente si está llevando un régimen de muy baja cantidad de proteínas o baja cantidad de proteínas o con uso de cetoanálogos, porque a veces pasa, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con los criterios. Siempre hay que indagar bien en la entrevista. En cuanto a la energía, pues si el paciente está consumiendo menos de 25 kilocalorías por peso día durante al menos 2 meses, pues entonces sí ya estamos pensando que el paciente pueda estar cursando desgaste proteico energético. Bueno, y entonces, si hay un cheque en la ingesta proteica o en la ingesta energética, un cheque en la masa muscular, en cuanto al índice de masa corporal abajo de 23 o la pérdida de peso o grasa corporal abajo del 10% o una albúmina abajo de 3.8, con estos 3 criterios, pues podemos asegurar que el paciente está cursando un síndrome de desgaste proteico energético. Y esto es muy importante determinarlo para el abordaje nutricional, ¿sí? Entonces, muchas veces tenemos que tener en cuenta que nuestros pacientes también se dejan llevar por lo que nosotros como profesionales
les hacemos creer. Por ejemplo, el síndrome de desgaste proteico energético también se va a deber a una dieta muy restrictiva, ¿sí? Por ejemplo, también cuando no consideramos las pérdidas de nutrientes por la técnica de sustitución renal. Recuérdense que, por ejemplo, si el paciente está en hemodiálisis o diálisis peritoneal, siempre hay que considerar ciertas pérdidas de aminoácidos, de proteína, de vitaminas hidrosolubles, por ejemplo. Recuérdense que también estos pacientes van a tener trastorno del gusto, van a tener problemas de vaciado gástrico y sobre todo disbiosis intestinal. Todas estas alteraciones confluyen ¿en qué? En que el paciente empieza a perder peso, empieza a perder masa muscular, ¿sí? Y todo eso lo que va a hacer es llevarlo a otros síndromes que están asociados a este síndrome de desgaste proteico energético. Entonces, el mensaje para este primer video es justamente hacer una muy buena evaluación de nuestros pacientes con enfermedad renal crónica, no solo peso-talla. Recuérdense que ahorita tenemos la evaluación antropométrica, la evaluación bioquímica, la evaluación clínica, muy importante, la evaluación dietética, la ecología y la funcionalidad de nuestros pacientes. O sea que si ustedes solo van a hacer peso-talla, en estos pacientes no van a descubrir mucho y van a seguir contribuyendo a el proceso de desgaste proteico energético de nuestros pacientes. Las dietas no deben ser tan restrictivas, deben ser acorde a las condiciones del paciente, no acordes a la enfermedad. Así que por hoy me despido de ustedes y para la próxima seguimos platicando siempre del síndrome de desgaste proteico energético abordado desde el punto de vista nutricional. Saludos.